Bueno, buenos días. Dios les bendiga, iglesia. Ya vi que el pastor me los desentumió un poco. Estaban muy entumidos, pero el pastor me los desentumió. Así es que qué gusto. Estamos listos para escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, eficaz, es hermosa, es maravillosa. Y a esto nos hemos reunido hoy para aprender del Señor. ¿Ok? Hemos estado ya durante algunos meses estudiando la serie por el poder del Espíritu. ¿Ok? Y hoy es la última predicación de este tema, por el poder del Espíritu. Para esto quiero mencionar el versículo central de esta clase que vamos a tener hoy. Es Gálatas 5, 24 al 25, que dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar. Sea la gloria, la honra, la alabanza a ti. Nos hemos reunido, Señor, para escuchar de ti, para ser transformados, para ser edificados. Sabemos que así será. Que tu palabra hable a lo más profundo de nuestro ser y nos transforme. Que esta semilla dé fruto en nuestro corazón, conforme a tu voluntad. Amén. Bueno, hemos hablado ya durante algún tiempo acerca también de los frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas 5. También podemos ver aquí las obras de la carne, los frutos del Espíritu, en este mismo capítulo. También fue una serie que nosotros estuvimos estudiando en este lugar. Pero los frutos del Espíritu son las características del creyente redimido, características de una vida gobernada por el poder del Espíritu de Dios. Y estas características, este fruto es Cristo. Es Cristo en usted y en mí. Este fruto que va a aflorar mientras más cultivemos el Espíritu, mientras más cultivemos las cosas espirituales, va a brotar Cristo en mí. Y va a ser evidente, los demás lo van a poder ver, mi comportamiento lo va a mostrar, yo mismo me voy a dar cuenta. Es Cristo en cada uno de nosotros. Pero al estudiar todas estas virtudes de los frutos del Espíritu, surge una pregunta que es muy, muy importante. ¿Cómo es que todo esto se vuelve una realidad en mi vida? ¿Cómo puede volverse esto una realidad en mi vida? ¿Cómo es que puedo tener paz? ¿Cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo es que puedo tener gozo aún en medio de la prueba y la tribulación? ¿Cómo es que puedo tener dominio propio cuando hay una tentación muy grande frente a mí y realmente no deseo frenar mi carne? ¿Cómo es que esto sucede? Porque una cosa es saber que debemos amar a nuestro prójimo. Todos lo sabemos, ¿verdad? La palabra nos lo dice. Y otra muy diferente es amar a una persona que es muy difícil. ¿Cuántos tienen alrededor de ustedes personas difíciles que son difíciles de amar? Nadie, digan la verdad. Una persona molesta, alguien que nos molesta con su presencia. ¿El problema es la persona o el problema soy yo? Bueno, pues ya dijeron yo. Y una cosa es estudiar la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Y otra muy diferente es el ser paciente cuando nuestros planes son interrumpidos. Cuando yo tengo un plan y todo lo hice bien y todo lo formulé bien y de repente mi plan fue interrumpido por alguna situación o por las acciones de otra persona. ¿Quién sufre de esto? Cuando les estorban con los planes. Híjole. Una cosa es hablar de dominio propio y otra es practicarlo cuando nuestros deseos carnales están reclamando ser satisfechos. Reclamando ser satisfechos. Yo quiero esto, mi carne quiere esto. Una cosa es hablar de mansedumbre y otra muy diferente es responder mansamente cuando alguien nos ofende. ¿Qué haces cuando alguien te ofende? ¿Me quedo callado o respondo inmediatamente en caliente? Porque para eso sí somos muy buenos, nos funciona la mente bien rápido para responder, para callar a la otra persona. ¿Hay mansedumbre en esto? Es aquí donde descubrimos algo muy importante acerca de nosotros mismos. Conocer la verdad y conocer lo correcto no significa que automáticamente hagamos lo correcto.
Usted conoce lo que es bueno, también conoce lo que es malo. ¿Hace usted automáticamente lo que es bueno? No siempre. No siempre, en muchas ocasiones no. Y esta es la verdad. Existe una guerra interior en el creyente. Hay una guerra constante, imparable. Pablo ya nos lo había explicado, ya nos lo había advertido en Gálatas 5:17. Vamos a leer Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Esta es la situación real de la vida cristiana. No iba a desaparecer toda esta problemática dentro de nuestro ser y ya íbamos a dejar de pelear y de luchar. Hay una batalla constante. Y cuando Dios nos salva, no desaparece inmediatamente todo el deseo pecaminoso. ¿A quién se le desapareció todo el deseo pecaminoso inmediatamente cuando vino a Cristo? A nadie. Seríamos unos mentirosos al declarar esto. El creyente sigue experimentando tentaciones todos los días, dificultades todos los días. Seguimos dándonos cuenta de que hay egoísmo, orgullo, ira, envidia, lujuria, impaciencia, altivez, temor, deseo de controlar. Todas estas cosas, hay destellos en nuestra vida constantemente. ¿Quién de ustedes no se ha dado cuenta de esto? Yo me doy cuenta. Sin embargo, hay algo diferente. Hay algo que antes no estaba ahí. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esta es la gran diferencia que hay ahora. El Espíritu mora en nosotros. Esta es la razón por la cual hay un conflicto interno. Si no estuviera el Espíritu Santo de Dios en usted y en mí, no habría ningún conflicto. Simplemente me doy al desenfreno de mis deseos carnales. Me doy al desenfreno de mi pecado. No hay pelea. Simplemente hay rienda suelta. Antes de Cristo, usted y yo éramos esclavos del pecado. Pero ahora tenemos un nuevo Señor. ¿Y qué Señor? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Rey de nuestra vida. Esta es la diferencia. Antes estábamos espiritualmente muertos, separados del Señor y sin esperanza alguna. No había esperanza. Había muerte, había perdición. Por el pecado estábamos alejados de la gloria de Dios. Pero ahora hemos recibido vida y vida en abundancia, lo cual significa que estamos cercanos a Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio poder estar cercanos a Dios! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Y qué compromiso? ¿Qué compromiso tiene el creyente? Antes, la voluntad de nuestro ser era esclava del pecado. Ahora hemos sido hechos libres para Dios. Por Dios, libres en Cristo, Señor nuestro. Por esto, aunque suena un poco paradójico, la presencia de la lucha contra el pecado es una de las evidencias de que Dios está obrando en nosotros, en usted y en mí. Esta es una evidencia. ¿Quiere usted saber si alguna persona pertenece a Cristo o si usted mismo pertenece a Cristo? Hay una lucha interna. La hay y la hay siempre. ¿Quiere saber? Por los frutos que hay. ¿Está Cristo en mí o no está Cristo en mí gobernando mi vida? El incrédulo, aquel que no ha sido redimido, puede pecar sin experimentar esta guerra espiritual en su interior. Peca libremente, sin ningún remordimiento de conciencia en su interior. Pero esto en el incrédulo es una falsa libertad. Es una falsa libertad. Yo he escuchado a personas incrédulas que dicen, yo soy libre. A mí nadie, ninguna religión, nadie me va a imponer reglas, nadie me va a decir qué hacer. Yo soy libre y hago lo que quiero. Esa es la falsa libertad a la que el mundo nos llama. Pero Cristo nos da una libertad verdadera y completa que no nos permite seguir viviendo la vida que antes vivíamos,
que no nos permite vivir conforme a las corrientes de este mundo. Esa es la gran diferencia entre nosotros y un incrédulo. El incrédulo es esclavo de su carne, de sus bajos instintos y deseos. Mientras que el creyente en su interior dice, ¿por qué hice eso? No lo debía haber hecho. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué ofendí a mi hijo de esa manera? ¿Por qué ofendí a mi esposa de esa manera? ¿Por qué le falté al respeto? Señor, yo no quiero seguir siendo así. Esa es la evidencia de una persona que está siendo gobernada por el Espíritu. Hay una nueva oposición dentro de nosotros. Vamos a leer Gálatas 5 nuevamente, del 24 al 25, que como les dije es el pasaje central de esta predicación. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos una responsabilidad de crucificar la carne. ¿Cuándo? Todos los días. Es una responsabilidad que usted y yo tenemos, crucificar la carne todos los días. Y tenemos también un glorioso privilegio de vivir y andar por el Espíritu, de ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Anden conforme entonces el ser llamado hijos de Dios. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Es necesario mantener ambas cosas juntas, no se pueden separar. Crucificar la carne todos los días y vivir y andar por el Espíritu van juntas, no se pueden separar. Si nos enfocamos entonces en nuestra responsabilidad, de lo que Dios demanda de nosotros, si nos centramos solamente en eso, nada más en eso, terminamos en legalismo. Esfuérzate más, haz más, sé mejor, lo vas a lograr, hazlo con tus fuerzas. No se puede. Ya lo he intentado, no se puede. Ya lo ha intentado usted, no se puede. Con mis propias fuerzas es imposible y me convierto en un legalista, en cumplir cosas por hacer. Y si nos enfocamos solamente en la obra de Dios y eliminamos nuestra responsabilidad, podemos caer en una mentira. Bueno, pues que Dios me cambie cuando Él quiera. Que Él lo haga cuando Él quiera. Él lo va a hacer. No puedo hacer nada. Y otro clásico, a ver cuántos se identifican. Así soy yo. Así soy yo. La excusa perfecta para no cambiar. La excusa perfecta del orgullo. La excusa perfecta para decir, pues aquí me quedo, aguántense. Aguántense todos los que están a mi alrededor. No, así no es. Lo que la palabra nos está señalando es una santificación en la que Dios obra poderosamente. Dios obra poderosamente en nosotros. Y precisamente porque Dios obra en usted, responderá activamente y en amor. Respondo en amor porque el Señor me ha amado primero a mí. Yo le amo, quiero agradarle, quiero cambiar, quiero ser transformado. Ya no quiero responder como antes. Ya no quiero ceder a la lujuria. No quiero. Señor, te amo. Ayúdame. Fortaléceme. No quiero. Líbrame, Señor, de esta tentación. Líbrame, ayúdame, fortaléceme. En obediencia y amor cultivo las cosas espirituales en mi ser. En amor oro y busco al Señor. En amor me congrego. En amor leo la palabra y la amo, la deseo. Dulce como la miel es tu palabra. Dulce como la miel, agradable. El creyente debe crucificar la carne. Este es el punto 1. El creyente debe crucificar la carne. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice aquí, los que son de Cristo. Antes de declarar nuestra responsabilidad, lo que tenemos que hacer, Pablo establece a quién pertenecemos. Pertenecemos a Cristo. Pertenezco a Cristo. La obediencia cristiana comienza desde una identidad que Dios ya nos ha dado.
Esa identidad Dios ya te la dio. El enemigo ha tratado de engañarte y decirte y darte otra identidad. Lo ha intentado hacer. Pero somos de Cristo. Gracias. Pero somos de Cristo. Fuimos comprados por Cristo, por su sangre. Fuimos reconciliados con Dios por Cristo, justificados por Él y por Él solamente. Por esta razón es que luchamos, porque tenemos un dueño y que nos compró con sangre preciosa. No luchamos para obtener aceptación. Usted no lucha para tener aceptación, para poder ser aceptado. Ya fuiste aceptado en Cristo. Ya perteneces a Él. Vamos a leer Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto usted ya lo sabe. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchas clases. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios que nadie se merece. Sin embargo, Él nos la ha dado. No añadimos nada a la obra de Cristo. Somos incapaces de hacerlo. ¿Qué vas a añadir tú a la obra de Cristo? ¿Qué puedo añadir yo a la obra de Cristo? Absolutamente nada. Su obra está completa. Consumado es. Consumado es. Entonces debemos aclarar esto. No luchamos contra el pecado para que Dios nos ame. No. Me ha amado eternamente. Me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Él me conoció en el vientre de mi madre. Cómo se entretejían mis tejidos. Cómo se formaba mi ser. El Señor lo vio. Él ya conocía esto. Cristo ya obtuvo la victoria. Cristo resucitó. Cristo vive. Y este es el regalo que hemos recibido. Pero esta gracia no produce pasividad. Somos bien conchas. No produce pasividad. No me voy a quedar sentado en el sillón sin hacer nada. Necesitamos evitar ese otro extremo. Necesitamos evitarlo. Necesitamos accionar. Necesitamos cultivar nuestra vida cristiana de verdad. Es necesario hacerlo. Vamos a Filipenses 2, del 12 al 13. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto en el querer como el hacer para su buena intención. ¿Quién obra? Dios lo hace. ¿Quién debe ocuparse? Nosotros. Aquí dice, ocúpense, cultiven el don de Dios. Cultiven la obra de Cristo en ustedes, en nosotros. Cultiven el conocer más al Señor. ¿Por qué es que puedo yo ocuparme de esto? ¿Por qué puede ocuparse usted de esto? Porque Dios está actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso es que puedo hacerlo, si no, no podría hacer nada. No podría ocuparme de nada de esto. Esta gracia no elimina nuestro esfuerzo. No le elimina. Esta gracia hace posible nuestro esfuerzo. Pero vamos a esta pregunta. ¿Qué significa crucificar la carne? ¿Qué significa? ¿Cómo crucifico la carne? O sea, ya lo hemos visto en varios versículos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo crucifico mi carne? Pablo utiliza esta imagen, la crucifixión. Y esta no era una manera rápida de morir, ni agradable. No era rápida, era tardada. Mientras una persona permanecía ahí en una cruz, en un madero, todavía podía sentir. Todavía podía tener sed y experimentar deseos durante todo el tiempo que estaba colgada en esa cruz. Pero hay una cosa muy importante. La persona ya había sido sentenciada a muerte.
Ya había sido sentenciada a muerte. Eso nos ayuda a comprender la condición de nuestra carne. En nuestra conversión, el dominio del pecado fue quebrantado. El Señor ha quebrantado el dominio del pecado en usted y en mí. Cuando antes la carne era mi amo, era mi Señor, era quien yo obedecía, ahora Cristo ha quebrantado esas cadenas y nos ha hecho libres. La carne, y escuche esto, la carne debe morir. La carne debe morir. Y sí, nuestra carne física en algún momento va a morir. Va a morir nuestra carne física. Mientras eso sucede, nuestra carne espiritual pecaminosa debe morir. Debemos hacerla morir por el Espíritu. Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, vivos en Cristo. Vivos en Cristo. Pablo no está diciendo para nada que el pecado desapareció. No lo ha dicho. No ha desaparecido. Hay pecado en nosotros. Si así fuera, ninguno de nosotros tendría esta lucha. No existiría. Todos seríamos unos santos completitos. Hemos sido llamados santos en la palabra porque nos cubre la santidad de Cristo. Por eso es que la iglesia es llamada la comunión o la reunión de los santos, porque me cubre la santidad de Cristo y Dios me ve así. Dios ve a Cristo en mí. Dios ve a Cristo en esta reunión, en usted y en mí. Pablo está diciendo aquí entonces que el pecado perdió su derecho de gobierno sobre nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Pero el antiguo amo que teníamos sigue haciendo su luchita. No ignoren las maquinaciones del antiguo amo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tanto Satanás como mi carne como el mundo. Las tres cosas, nuestros tres enemigos, andan tratando de jalarnos. Haz esto, di aquello, defiéndete, véngate, complácete constantemente. Pero ahora podemos decir, ya no eres mi amo. Soy esclavo de Cristo. Es muy importante no negociar con el pecado. Negociamos constantemente con el pecado. ¿Y qué tal si pruebo poquito? ¿Y qué tal si nada más es poquito? ¿Qué tal si soy una señora chismosa nada más poquito? El chisme es pecado. No chismeo con todo mundo, no le conté a todo mundo. Nada más con una hermanita y poquito. Con un cafecito. El chisme es pecado. Igual que muchas otras cosas. No podemos negociar con el pecado. Cedo poquito, poquito nada más. Jesús utiliza una imagen muy radical para hablar de esto en Marcos 9, 43 al 47. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies para ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios en un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Súper radical. Y no habla de literalmente cortarte la mano, oigan. Por supuesto que no, cortar el pie y sacar un ojo. Obviamente Jesús no está promoviendo la automutilación. Está hablando del espíritu, de nuestro comportamiento, de las cosas que no se ven. Está hablando de esto. Está hablando de la gravedad con la que debemos tratar el pecado. El pecado es grave.
y te aleja de Dios, nos aleja del Señor. No se puede tratar como, ay, sí, es un pecadito nada más. Es pecado y punto. No juegues con el pecado, con aquello que quiere destruirte, con aquello que si lo sueltas te va a destruir. Métete en una jaula con un león y suéltalo. Suéltalo. Te va a despedazar en segundos. Eso sucede con el pecado. Te destruye. Hay cosas que debemos dejar de mirar. Hay lugares a los que debemos dejar de ir. Hay conversaciones que debemos dejar de tener. Hay relaciones en las que necesitamos establecer límites o dejar ir. Hay hábitos que debemos eliminar. Hay aplicaciones que quizás necesitamos borrar. Hay pensamientos que debemos dejar de alimentar. Hay resentimientos que llevamos años justificando. Hay pecados que hemos aprendido a llamar mi personalidad. Yo soy así. Siempre he sido así. Así reacciono yo. Así me conoció mi esposo o mi esposa. Que se aguante. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero Dios lo llama de otra manera. Dios lo llama pecado. Dios no suaviza el nombre de lo que le disgusta. No lo suaviza. Dios lo llama pecado. Y el pecado es muerte. Entonces quiero hacer una pregunta incómoda, más incómoda que todo esto. ¿Qué pecado estás intentando administrar o suavizar cuando Dios te está llamando a matarlo? Dios te está pidiendo que mates ese pecado, pero lo estás suavizando. No, pues no es nada. No es nada, no pasa nada. Todos viven así, todos viven de esta manera. No pasa nada. Dios nos está llamando a matar ese pecado. ¿Qué pecado estás protegiendo para no dejarlo ir? Lo protejo. Que nadie me diga nada. Que nadie sepa. Nadie me puede corregir. ¿Qué cosas sabes que desagrada a Dios, pero sigues dejando una puertita abierta, pequeña? Una puertita abierta. Ya cerré todo lo demás. Estoy luchando por vivir mi vida cristiana, vivirla justamente, pero hay una puertita que dejé abierta. Pequeña, chiquita. ¿Qué puertita has dejado abierta? Y que está corrompiendo todo lo demás. Corrompe todo lo demás. Una pequeña mosca puede corromper, echar a perder un vaso de agua, una botellita. Ya no me la tomo. La santificación, este proceso en el cual estamos todos nosotros, toda la iglesia, requiere ser radical. Requiere que seamos radicales. No podemos acariciar la carne el lunes y pedirle al Espíritu que la mate el martes deliberadamente, hacer estas cosas deliberadamente, como planeado. No puede ser así. Claro que vamos a seguir pecando, sí, pero a veces hasta ponemos un plan para pecar de cierta manera. Bueno, pues apenas es lunes, todavía faltan 6 días para el domingo. Entonces peco el lunes, el martes y el miércoles pido perdón y ya voy mejorando mi relación con Dios del jueves al domingo. ¿Todo bien? Suena ridículo, pero lo hacemos. Este plan macabro. No podemos alimentar continuamente aquello que deberíamos matar. No podemos. Pero aquí surge un gran problema. Hay un gran problema. Después de escuchar todo
esto, algunos podrían pensar, está bien, entonces voy a esforzarme más y voy a disciplinarme y voy a vencer. El problema es que no tenemos poder suficiente en nosotros mismos para lograrlo. No tengo el poder suficiente para hacerlo, para lograr esto, para matar yo, Carlos, matar yo el pecado. Necesitamos ver el versículo 25 de Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este es el segundo punto que dice: el creyente no pelea solo, el Espíritu lo capacita. El Espíritu capacita al creyente. También podemos decir de este versículo, ya que vivimos por el Espíritu, ya que yo estoy vivo por el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. Debo de. Hemos llegado a tener vida por el Espíritu. Antes estaba muerto, ahora tengo vida. El muerto, alguien que está muerto, ¿qué necesita? Necesita ser que le traigan una botellita de agua. Necesita vida. El que está muerto necesita vida, necesita ser resucitado. Eso necesita, y eso precisamente es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que ha hecho, le ha dado vida a los muertos. Le ha dado vida a aquellos que estaban muertos. El Espíritu Santo nos regeneró, abrió nuestros ojos para poder ver, nos hizo ver la belleza de Cristo. Si no fuera porque el Espíritu Santo abrió mis ojos, yo no vería la belleza de Cristo, la magnificencia, la gloria de Cristo. Hermoso, maravilloso. No podría ser así. El Espíritu de Dios que nos dio vida no se marchó. No se ha marchado, no te salvó y luego se marchó después de tu conversión. El Espíritu habita en ti. Sigue habitando en ti. Tenemos que acordarnos de esto constantemente. El Espíritu sigue habitando en mí, no se ha ido, no me ha abandonado. Y este cuerpo es el templo del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no lo merezco? ¿Cómo este cuerpo es el templo del Espíritu, del Señor? Y lo maltrato tanto, desobedezco tanto, peco tanto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? ¿Qué hace? Nos libera del dominio del pecado, ilumina nuestro entendimiento para comprender la palabra. El creyente comprende la palabra en el Espíritu porque son cosas del Espíritu. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede comprender las cosas espirituales. Así es que esto es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos convence cuando pecamos. Me hace convencerme de que estoy mal, de que he pecado, de que he fallado. El Espíritu produce fe en mí. Crea deseos santos. Crea el poder agradarle al Señor, el deseo de agradarle al Señor. Produce el querer como el hacer y desarrolla su fruto en nosotros. No hemos sido abandonados para tratar de vivir una vida sobrenatural en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo puedo yo, alguien carnal, alguien físico como yo, vivir algo sobrenatural yo solo con mis fuerzas? Pues necesito la ayuda de alguien sobrenatural, mi Dios. Necesito su fortaleza sobrenatural, porque no puedo. Veamos Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice, hacen morir. ¿Quién hace morir? Nosotros. Con el poder del Espíritu Santo. Hay que aclarar eso. Nosotros con el poder del Espíritu Santo solamente.
solamente. Existe una responsabilidad en usted y en mí. Decisiones que tomar, hábitos que cambiar, tentaciones de las que huir, pensamientos que rechazar, pecados que confesar. Y no había añadido esto, pero perdón que pedir. Hay perdón que pedir. ¿A quién le debemos? ¿A quién le debe usted? ¿A quién le debo yo? Hay perdón que pedir. De seguro, habemos algunos aquí que no hemos pedido perdón a quien debemos de pedirle. De seguro. Tenemos que pedir perdón y dejar el orgullo atrás. No es posible vivir en libertad cristiana si no pedimos perdón cuando lo tenemos que hacer. Bueno, eso fue extra. Nosotros no producimos poder, es imposible. Es imposible. Y en muchas corrientes doctrinales de muchas iglesias y muchos movimientos se centran mucho en el poder de la persona, llamado erróneamente unción de la persona. Eso es una mentira. No hay poder en la persona. El poder es del Espíritu Santo. Y no es para show. No es para llamar la atención. No es para centrar la atención en mí. Si la atención está centrada en mí, ya valió. La atención tiene que estar puesta en Cristo. Si después de esta predicación usted piensa más en mí que en Cristo, ya valió. Esta predicación y la palabra tiene que guiarlo a la cruz, a voltearlo a ver al Señor Jesús, a que nos arrepintamos, a que nos rindamos delante del Señor. Por esto, la santificación no es pasiva, es constante, es en movimiento. Es una de las evidencias de que alguien es hijo de Dios, de que existe una nueva guianza en su vida, como lo muestra el versículo 14 que vimos de Romanos 8:14. No perfección, no hay. Caemos, pecamos, tropezamos. Pero el Espíritu en nuestro interior ya no nos permite estar cómodos. ¿Quién peca muy cómodamente aquí? No contesten. Ya no te permite estar cómodo, ya no puedo. ¿Ok? Por eso el Espíritu en nuestro interior ya no lo permite, ya no se puede. Nos convence, nos confronta y nos lleva al arrepentimiento y nos dirige nuevamente hacia Cristo, hacia el autor y consumador de nuestra fe. Tercer punto, andar en el Espíritu es una forma de vida, es una manera de vivir. Veamos nuevamente Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, andemos, debemos mantener una línea, marchar siguiendo una dirección, el camino angosto. El camino angosto del que se habla en los evangelios. El Espíritu nos dirige y nosotros lo seguimos. Pero, ¿saben cuál es el problema? Cuando el creyente no quiere ser dirigido. Cuando el creyente es necio. No quiere escuchar consejo, no quiere que nadie le diga nada, no quiere que el Señor le diga nada, no quiere que ninguna persona le diga nada, no quiere que nadie se meta con él y no quiere ser corregido. Ese es un problema muy grave y se llama orgullo y es pecado. Necesitamos permitir que el Señor nos dirija para poder marchar en la dirección correcta. ¿Y sabe qué? Duele mucho. Duele mucho cuando el Señor nos revela, nos muestra nuestras verdades. Cuando el Señor nos convence de pecado. Duele mucho, pero sana y transforma y te hace vivir en paz y en gozo.
Andar en el espíritu no es algo místico, como les decía ahorita, no es algo místico. Ay, esa persona habla mucho en lenguas en todos lados a donde va caminando. Anda caminando por ahí por la Biblia y habla en lenguas, anda en el espíritu. Por favor. Eso no es andar en el espíritu. Pero ¿qué tal? Controla a esa hermana la lengua. La controla para no andar chismeando. La controla para no ofender a los suyos. Y dije una hermana, puede ser un hermano también. No crean que... No. Cuando hablamos de andar en el espíritu, a veces nos imaginamos una experiencia extraordinaria. Cosas así, espiritufláuticas exageradas. Una sensación, una emoción intensa, una voz que se nos enchine la piel. O no, en esa iglesia sí está el espíritu, porque se me enchinó la piel desde el principio hasta el final. Ahí sí está. Se te puede enchinar la piel por ver a un niño cantar bonito. Eso no es una muestra, es una cosa física, es biología. No tiene nada que ver. Pero andar entonces en el espíritu realmente es más ordinario, es más simple, es más ordinario. Es el decir la verdad en lugar de mentir. Perdonar en lugar de guardar resentimiento. Cerrar la boca en lugar de responder con ira. Rechazar imágenes que alimentan la lujuria. Servir en vez de ser servidos. Dar gracias en lugar de quejarse. Orar. Todo esto, todas estas cosas que acabo de decir es mucho más espiritual que esas cosas exageradas que queremos ver. El fruto del espíritu en la persona. Eso es espiritual. Eso es andar en el espíritu. Y ahora, ¿cómo es que andamos en el espíritu? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede usted y yo, cómo podemos hacer esto? Andar en el espíritu realmente. Me rindo diariamente a Él. Diariamente me rindo a Él. Veamos Lucas 9:23. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día, y sígame. Notemos esto que dice cada día, no una vez hace 20 años. Lo que sucedió hace 20 años en nuestra conversión, cuando Cristo nos llamó, no elimina nuestra necesidad de rendirnos hoy cada día. No le elimina para nada. Cada día rindo mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi dinero, mi tiempo, mi cuerpo, mis planes, mi futuro. Cada día. Señor, nada me pertenece. Todo te pertenece a ti. Haz lo que a ti te plazca de mí. Que se haga tu voluntad y no la mía. Todos los días. Otra manera es a través de la palabra y la oración. Por supuesto. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu sin la palabra y sin la oración? Es necesario. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Es imposible separar la vida llena del Espíritu de una vida gobernada por la palabra. Una vida que está llena del Espíritu es gobernada por la palabra. No, yo sí vivo en el Espíritu, pero pues dice la palabra que no te comportes de esta manera. No, eso no aplica para mí. Se aplica. La palabra es útil, toda la palabra es útil para instruir. Toda completa, Toda completa la palabra es útil para instruir al creyente. No podemos desechar ninguna parte de la palabra. A través de la lectura de la palabra escuchamos a Dios. Es como Dios se ha comunicado con nosotros. Es como Él ha mostrado quién Él es y qué desea de nosotros. ¿Qué quiere Dios que cambie en mí? ¿Qué quiere? ¿Cómo puedo saber qué quiere Dios que cambie en mí? Pues en la palabra lo dice. En la palabra me lo muestra. No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque habemos muchos que oímos solamente la palabra. Y sí que suave,
Pero esa palabra no gobierna nuestra vida. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Necesitamos toda la Escritura. Aquellos versículos que también nos confrontan. Aquellos que también me confrontan y me duelen. También los necesito. Y junto a la palabra está la oración. Junto a la palabra está la oración. Esa comunión con Dios espiritual. Gracias a Cristo que ha abierto un camino. Gracias a Cristo que ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, ahora me puedo comunicar diariamente con Dios. Diariamente con Él. Debemos orar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra manera es cortar el alimento a la carne. Necesitamos cortarle el alimento a la carne. Si queremos hacer morir algo, que algo se muera, dejamos de alimentarlo. Deja de alimentar lo que sea, cualquier ser vivo en la tierra, deja de alimentarlo, se va a morir. Se va a morir. Señor, dame dominio propio, podemos decir. Pero continuamos poniendo delante de nuestros ojos aquello que despierta nuestras pasiones. Podemos orar, Señor, ayúdame con mi ira, pero alimentamos durante horas en nuestra mente la conversación que nos ofendió hace mucho tiempo. ¿Qué estoy alimentando hoy? Aquello que alimentamos normalmente crece. No es un secreto esto. Sigue alimentando eso que a Dios no le agrada y va a crecer y va a ser peor. Y saben que la caída va a ser peor y más dolorosa. Pero aquellos que son de Cristo, el Espíritu Santo los va a traer de vuelta. El problema es que la caída es más dolorosa por el orgullo. Dice la palabra, son duros de cerviz. Ya lo ha explicado el pastor aquí también. La cerviz es aquí, las cervicales, duros de cerviz. No quieren no quieren rendirse. ¿Esto qué significa? Rendición. Pero son duros de cerviz. Así. Eso es lo que habla la palabra. No queremos doblegar nuestro orgullo. También debemos cuidar el alma. Podemos ser muy disciplinados en muchas cosas, en nuestro cuerpo, con lo que comemos, cuánto dormimos, hacer ejercicio, ir al médico, cuidamos nuestra apariencia física. Y está bien, todas estas cosas las tenemos que hacer. Tenemos que cuidar el cuerpo. Es el vehículo que Dios nos dio. Cuídalo. Pero ese cuidado tiene que ser para la honra del Señor, para la gloria de Dios. Cuido este cuerpo porque es un recurso que Dios me dio. Es un recurso que Él me dio. Pero no puede ser simplemente cuidar el cuerpo y descuidar el alma. Hermoso por fuera, pero por dentro muerto y seco. No puede ser así. Y pregunto, ¿cómo está nuestra alma hoy? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi vida de oración? Mi apetito por la palabra, mi relación con la iglesia, mi deseo de hablar con Cristo. ¿Cómo está hoy? Rota. La buena noticia es que el Señor reconcilia todas las cosas. Si está roto todo esto, si está rota mi relación matrimonial, si está rota mi relación con la gente de la iglesia, el Señor corrige todas las cosas. El Señor puede hacerlo. El problema es que seamos duros de cerviz. Ese es el problema. El Señor puede restaurar todo hoy y ya. Pero si hay un corazón altivo y orgulloso, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y la pregunta no es si estás haciendo actividades cristianas. No es esa la pregunta. Es cómo está tu alma. ¿Cómo está tu alma? El objetivo no es solamente matar el pecado, es parecernos a Cristo. Este es el último punto. El objetivo no es solamente que mates el pecado, es que te parezcas a Cristo.
El deseo de esta predicación y de que vengamos cada domingo y se exponga la palabra de Dios aquí es que te parezcas y me parezca más a Cristo. Ese es el punto. ¿Para qué vas a la iglesia? Pues no sé. Pues para cumplir. Para que me vean, que no me pongan tacha. Para decirle a tal persona, yo voy a la iglesia todos los domingos, soy mejor que tú. El objetivo es que te parezcas más a Cristo y me parezca yo más a Cristo. Ese es el objetivo. En Gálatas 5, Pablo no solamente presenta las obras de la carne, también presenta el fruto del Espíritu. Las dos cosas, es un contraste. Es un contraste muy fuerte el que hace. En la santificación sucede esto, algo muere, pero algo nuevo vive. En el mundo real, algo muere y muere para siempre. Pero en el mundo espiritual del que estamos hablando, algo muere y algo vive para siempre. Eso es hermoso y maravilloso. No es solamente decir, antes decía muchas mentiras, ahora ya digo la verdad. Antes vivía en promiscuidad, ahora cuido mi cuerpo y mi corazón. Entonces la pregunta no es si estoy pecando menos. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿me estoy pareciendo más a Cristo? Este es el objetivo más importante, parecerme más a Cristo. El Espíritu produce el carácter de Cristo en usted. Mire, la carne produce ira. El Espíritu produce mansedumbre. La carne produce pleitos. El Espíritu produce paz y paciencia. La carne produce rivalidades. Una vez más, el Espíritu produce paz. La carne produce desenfreno. El Espíritu produce dominio propio. Dominar nuestro cuerpo, dominar nuestras acciones, dominar a dónde me dirigen mis pasos, dominar cómo uso mis manos, cómo uso lo que el Señor me ha dado. El Espíritu no solamente quiere restringir nuestras peores conductas, está formando una vez más a Cristo en nosotros. Eso es lo que está haciendo. Y mire, el crecimiento normalmente es lento, toma su tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo toma el crecimiento de un creyente? Toda la vida. Hay personas que vienen a Cristo y quieren que ya no hay ningún problema, ya soy totalmente santo, ya no tengo ganas de pecar, no tengo tentación. No. El crecimiento dura toda la vida hasta que te mueras o Cristo nos lleve. Hasta que veamos al Maestro cara a cara es que vamos a ser perfectos, santificados completamente. Mientras tanto, este es un proceso lento, una carrera de resistencia en la que el que se raja pierde. Si te rajas, si te das por vencido, ya perdiste. No te des por vencido, sigue adelante. La carrera es lenta. La santificación no es instantánea, es progresiva y es dolorosa. Es dolorosa. Pero podemos entonces mirar hacia atrás. Miro hacia atrás, hacia unos años atrás. Y ya no es lo mismo que antes. Qué grande gozo, ya no es lo mismo que antes. Ya no era dominado, ya no soy dominado de la misma manera o por las mismas cosas. Pero no debemos conformarnos, tampoco debemos despreciar la obra progresiva del Espíritu. Veamos Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No te preocupes, permanece en el Señor. Él prometió que iba a completar la obra en los suyos, en los que son su pertenencia. Él lo prometió. ¿Y saben qué? Él lo va a cumplir. Nomás no te rajes. Algún día esta guerra va a terminar. Sí se va a acabar.
Seremos finalmente libres de toda presencia de pecado en nuestro ser y estaremos frente a frente a Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Algún día eso va a suceder y ahí descansa nuestra fe. Necesitamos una vida de continua obediencia. ¿A quién le molesta que sus hijos sean desobedientes? Que tu hijo no te haga caso. Digo, cuando todavía debe de hacerte caso, ¿no? Después ya toma consejo. Debe tomar consejo. Pero hay veces que los hijos ni el consejo quieren tomar. Debemos vivir una vida de obediencia al Señor, a su palabra. La esperanza no está en nuestra obediencia al Señor. La esperanza está en la obediencia perfecta de Cristo. Obediencia perfecta en una cruz. Cristo obedeció donde nosotros desobedecimos. Cumplió donde nosotros fracasamos y murió por nuestros pecados y resucitó. Su justicia es acreditada al creyente. Por esto la palabra nos muestra que en Cristo hemos sido recibidos. Recibidos en Cristo. Ahora vive alguien que pertenece a Cristo. Ahora vives en Él. Veamos Mateo 11, 28 al 30. Y ya casi termino. Bueno, ya dije eso de que ya casi termino y luego duran 15 minutos más o 20. No el pastor, en otras iglesias. Dice la palabra: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Quién quiere descanso para su alma? ¿Quién está necesitado de descanso para su alma? Cristo nos llama: vengan a mí y yo los haré descansar. De una manera sobrenatural, porque no hay sentido. ¿Cómo? Cristo nos hace descansar. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivir apartados de Cristo, es para vivir pegados a Él. Cristo me salvó, el Espíritu vive en mí, Dios produce el querer como el hacer. Es Dios el que produce el querer como el hacer. Si hay un deseo en ti por aprender más de la palabra, es Dios el que lo está poniendo. Si hay un deseo en mí por dejar atrás mi vieja manera de vivir, el viejo hombre, es Dios el que está poniendo ese deseo. Es Dios. Jesús dijo: niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Cada día y síganme. Y ahí es donde el creyente responde: yo quiero, yo necesito esto. Sígueme. Sígueme. Así de fácil. Así de fácil. Si hay alguien aquí que no se ha rendido al Señor, el Señor te está llamando: sígueme. No más di: yo quiero. Yo quiero, sígueme. Sé parte de la familia de Dios. Así de sencillo, así de sobrenatural. ¿Realmente creemos que nuestra sabiduría puede superar la sabiduría de Dios? No hay manera. ¿Por qué nos cuesta tanto rendirnos? Nos cuesta mucho. Porque todavía existe la carne. Todavía existe la carne, todavía la tienes. No te vas a deshacer de ella. Todavía existe. Por eso necesitamos tomar la cruz todos los días. Necesitamos una plena dependencia del Señor todos los días. Continua rendición y continua obediencia. Esta debe ser nuestra manera de vivir. Rendición todos los días. Es una forma de vida. La vida cristiana. Me rindo todos los días a Cristo. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Dios ha dejado su palabra para enseñarnos. Nos ha dado a su Hijo para salvarnos.
Nos ha dado su Espíritu para darnos vida y para capacitarnos. No te preocupes, el Espíritu Santo te va a capacitar. Y te va a dar la fortaleza para seguir adelante. No te preocupes. Escucha su voz. Escucha su voz y no la ignores. No cierres tus ojos para ver lo que el Señor quiere hacer en ti. No tapes tus oídos y escucha la voz del Señor. Es este mismo Espíritu que nos dio vida quien nos capacita para vivir esta nueva vida, diferente a la de antes. Y aquí sí termino. Por el poder del Espíritu, vivamos una vida en obediencia. Por el poder del Espíritu, iglesia, vive una vida en obediencia a Dios y a su palabra. Por el poder de su Espíritu. ¿Creen ustedes que esto es posible? Amén. Amén. Es posible. Por el poder de su Espíritu, la iglesia es empoderada para vivir conforme a su voluntad. Que así sea en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea en vida abundante. Amén. Aleluya.